Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan por este medio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente enseñando su palabra a través de Facebook y a través de YouTube. Una bendición grande que tenemos porque vamos a hacer uso de la ciencia, vamos a hacer uso de la tecnología, vamos a hacer uso de los medios que Dios ha provisto. En esta tarde yo quiero traerles una enseñanza que nosotros muchas veces le hemos escuchado, la hemos leído, pero no hemos llegado a la conclusión del por qué es que nosotros no podemos entender a fondo lo que realmente significa. Porque siempre nos hemos detenido simplemente en la historia de Jesús y Nicodemo. No nos hemos ido un poquito más abajo en las Escrituras para poder entender la relación o la conversación completa de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemos. Hemos predicado muchas veces el Nicodemo, de la confrontación de Nicodemo, de Jesús con Nicodemo, pero no hemos llegado hasta el fondo del corazón de la enseñanza de esta historia. No es historia, pero es un evento que sucedió. Pero en esta tarde yo quiero enseñarle acerca de la serpiente de Moisés. Que Jesús es el único en el Nuevo Testamento que toca este tema. Y por lo tanto, es bueno que entendamos esto, de que fue Jesús mismo el que se comparó a una serpiente. Juan el Bautista le dijo a la multitud que eran serpientes, eran culebras que andaban huyendo de los juicios de Dios. En otras palabras, en el contexto que Juan el Bautista le dice a la gente que quería bautizarse, que le dijo generación de víboras, era un insulto de parte de Juan, en el vocabulario de Juan, de llamarle a aquella gente que andaba detrás de él queriendo bautizar. Él le llama generación de víboras. O sea, se oye un poquito duro, se oye un poquito fuerte de que alguien le diga a otra persona una víbora. O sea, es un insulto. Es como que nosotros le digamos a un líder, a un fundador de alguna de las iglesias, digamos de Mahoma, o a los musulmanes, o de los mormones, o de otras iglesias, que le digan, oh, esos son una generación de víboras, se oiría mal y tal vez nos andarían buscando para apedrearnos. Pero en este caso que les voy a hablar en esta noche, se trata de que Jesús mismo, Él se compara a una víbora. Para que usted pueda entender el contexto de todo esto, quédense hasta el final. No cierre su canal, de que espere hasta que lleguemos hasta el final de la conclusión de esta enseñanza. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 3. En el capítulo 3 del libro de San Juan, voy a concentrarme en el versículo 14 y 15. Pero antes de
de llegar al 14 y 15, antes de leerle el 14 y el 15, le voy a enseñar, le voy a hablar qué es lo que estaba pasando en este momento. Había un hombre que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Era un principal entre los judíos. Este hombre vino a Jesús de noche. La razón por la cual este hombre vino a Jesús de noche era porque era un principal de la sinagoga, un fariseo. Jesús estaba alcanzando una popularidad entre el pueblo, pero no estaba siendo muy popular entre los líderes religiosos. Por lo tanto, Nicodemo era un líder religioso que había tenido la oportunidad en muchas ocasiones de ver ciertos milagros de Jesús. Había tenido la oportunidad de escuchar algunas enseñanzas de Jesús. Y él había entendido de que la enseñanza que Jesús estaba trayendo a la sinagoga eran unas enseñanzas que tenían poder. Era una enseñanza que no era superficial a la mente de los fariseos, sino que eran enseñanzas profundas. La Biblia enseña que en la vida de Jesús, a la edad de 12 años, él fue a la sinagoga, dice, cuando fueron a una fiesta a Jerusalén, dice, cuando iban de regreso para su tierra, su ciudad, Jesús se quedó en la sinagoga, y dice que los padres encontraron a Jesús discutiendo en la sinagoga con todos los líderes religiosos, y los líderes religiosos se maravillaban y decían, ¿y este niño que solo tiene 12 años, de dónde saca todas estas cosas? En otras palabras, Jesús tenía una autoridad de parte de Dios en las palabras, porque se maravillaban de lo que Jesús hacía a la edad de 12 años. Cuando Jesús empieza su ministerio, Nicodemo, yo sé que Nicodemo tuvo la oportunidad de escucharlo, de ver los milagros, de cuando él echaba fuera demonios. Él había visto todas estas credenciales, por decirlo así, que Jesús traía, y él podía reconocer la autoridad que había en Jesús. Porque él mismo le dijo, vino de noche. ¿Por qué? Porque no quería darse a conocer delante de los demás, voy a decir compañeros fariseos, de que él era un seguidor de Jesús. Voy a decirlo así. Nicodemo era un seguidor de Jesús a escondidas. Nicodemo no quería profesar o decir, confesar de que él era un seguidor de Cristo, porque el rechazo que iba a tener de sus compañeros los fariseos. Pero no podía Nicodemo negar y tapar con el dedo los milagros que Jesús hacía. Y él reconoció, dijo, no. Y se acercó a Jesús y le dijo, maestro, Rabí, le dice en el versículo 2 del capítulo 3, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, Nicodemo vio a Jesús como un maestro. No vio a Jesús como el Hijo de Dios. En otras palabras, el halago que Nicodemo le estaba diciendo a Jesús, hey, you're good.
tú eres un maestro por excelencia. Y no, a veces es bueno y a veces es malo que lo halaguen a uno, porque muchas veces se le puede ir a la cabeza a alguien los halagos si uno no puede manejar la situación. En este caso Jesús no le dijo a Nicodemo no le dijo, thank you, gracias por tu complemento. No le dijo, entiendo que me has escuchado y has reconocido de que mi enseñanza no viene de mí. No le dijo, en otras palabras, Jesús no se le acercó a Nicodemo y le dijo, no prometo, you're good. No. La respuesta que Jesús le da a Nicodemo muchas veces va más allá de lo que Nicodemo esperaba que Jesús le iba a responder. Porque la respuesta de Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, en la mente de Nicodemo le dijo, ¿cómo lo que tú me acabas de decir, que tengo que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios? En otras palabras, el vocabulario que Nicodemo estaba escuchando de parte de Jesús era nuevo para él poder analizarlo, para poder filtrarlo o para poder decir, ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir? Entonces Jesús le vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera vez le dijo, no puede ver el reino de Dios. Ahora le está diciendo, no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice, no te maravilles de lo que te acabo de decir, que tienes que nacer de nuevo. Esta conversación entre Jesús y Nicodemo está interesante porque está hablando no con un neófito, con un nuevo, no con un principiante, no con un alumno, sino que está hablando con alguien que conoce la ley. Está hablando con alguien digamos, si tú quieres hablar de teología, no vas a poder hablar con alguien, un nuevo. Si tú querías hablar de los eventos futuros, digamos, de que están escritos en la Biblia, que vas a entrar en el Apocalipsis, que vas a entrar en el libro de Daniel, que vamos a entrar en profecías profundas, no puedes estar hablando con un nuevo en el Evangelio, porque no te va a entender. Va a haber un proceso muy grande para que aquella persona te pueda entender de lo que tú le estás diciendo, de los eventos futuros. Pero en este caso, Nicodemo era una persona conocedor de la palabra de Dios, un fariseo, un principal de la sinagoga, que conocía la ley, pero desconocía el lenguaje que Jesús estaba usando. Nicodemo pensaba que le decía a Jesús, tú tienes que entrar nuevamente en el vientre de tu madre para nacer de nuevo. Es como cuando alguien le dice a uno, digamos, estamos en este país, América, muchos anhelan tener sus estatus legales en este país, porque hay muchos beneficios grandes de ser un ciudadano americano. Yo me acuerdo cuando yo era, voy a decirlo así, sin papeles, estaba ilegal en este país. Yo me propuse alcanzar mis estatus legales de sacar mi residencia.
Digo, bueno, voy a tener más beneficios de ser residente. Después decía yo, pero si yo me hago ciudadano, yo voy a tener mejores beneficios. Pero decía yo, bueno, es que el ciudadano americano, dichosos son los que nacen en este país, que automáticamente tienen su ciudadanía por haber nacido en este país. Muchas personas han nacido en este país y se han ido de regreso con sus hijos a sus países de origen. Estas personas, donde estén, no importa, es ciudadano americano. Cuando tenga su tiempo para venir de regreso a Estados Unidos, él solamente tiene que probar las huellas digitales que le tomaron cuando estaba pequeño, presentar sus documentos que él nació acá y automáticamente le hacen la entrada aquí. Entonces Jesús le estaba diciendo, mira, no tiene que, para tú ser miembro del reino de Dios, para tú poder entrar en el reino de Dios, para tú poder ser parte del reino de Dios, ¿qué es lo que debe de hacer? Nacer de nuevo. Entonces Nicodemo no entendía el vocabulario de Jesús. ¿Cómo? Y él, cualquiera puede, en el lenguaje de Jesús, cualquiera podría haber asumido que Jesús estaba diciendo, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero dónde? Hey, no voy a entrar en detalle cómo el nuevo nacimiento entra, porque no es el objetivo de esta prédica, de esta enseñanza. Pero Jesús le dice algo, empezó a hablarle en un vocabulario tal vez más profundo, para que él pudiera entender lo que significaba nacer de nuevo. Y él le dice, el viento sopla de donde quiere y bien oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿What? Dijo Nicodemo. Nicodemo quedó más perdido todavía. En lo que Jesús le estaba explicando, más adelante Jesús le dice, se rasca la cabeza, Jesús le dice, mira, si no me entienden las cosas terrenales que estoy hablando, ni mucho menos me vas a entender las cosas espirituales. Entonces viene el versículo 12, el 13, perdón. Jesús le dice, ok, Nicodemo, te voy a explicar, porque veo que en tu corazón el deseo que hay en ti. Mira, Jesús sabía bien el deseo que había en Nicodemo. Jesús sabía el vacío que Nicodemo necesitaba llenar. Que por el hecho de ser un fariseo, ese vacío no, la posición no lo había llenado. Jesús le dice algo. Ok, Nicodemo, you ready, Nicodemo? Te voy a hablar de algo, le dijo, que tú estás familiarizado. Y te voy a llevar, le dijo Jesús a Nicodemo, a una historia que tú la conoces. Y este es el versículo que le dije al principio, versículo 14 de Juan 3 y el versículo 15. Mira lo que dice aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le trae algo a Nicodemo para que él pudiese entender mejor el lenguaje de lo que Jesús le quería decir. Pero algo raro aquí es
Jesús viene y él se compara delante de Nicodemo y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un momento. Jesús aquí se está comparando él mismo con una serpiente. Para nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que cuando oímos la serpiente, si nos vamos al Génesis, lo que causó la caída del hombre, lo que causó que el hombre muriese, lo que hizo en el jardín del Edén de que el hombre perdiese, voy a decir, la inmortalidad, porque Adán y Eva, cuando ellos estaban en el jardín del Edén, cuando ellos estaban sin pecado, ellos eran inmortales. Ellos no iban a morir. Pero, ¿quién fue que hizo que Adán y Eva perdieran la inmortalidad y que su cuerpo, su género, voy a decir su genética, se corrompiese con el pecado? ¿Quién fue el causante de todo esto? Fue la serpiente, Satanás. Ahora tú me vas a decir, bueno, Jesús se está comparando con la serpiente de Satanás. No. Vamos a seguir. Y yo cuando leía esto decía yo, ¿por qué es que Jesús no usó otra imagen para él poder compararse? Porque él bien hubiese comparado un cordero, se hubiera comparado con un cordero, o Dios hubiera dicho, mira, en el Antiguo Testamento, Nicodemo, tú sabes de que para que mi pueblo tuviese una verdadera comunión con Dios, cada padre de familia tenía que escoger un cordero que fuese macho, que si fuese sin defecto. Él podía traer el cordero ante el sacerdote. El sacerdote hacía la transacción del pecado de la familia, del hombre, poniendo la mano sobre el padre de familia, el sacerdote, y poniendo la mano sobre el cordero. El pecado de este era transferido al otro. O sea, Nicodemo entendía bien el lenguaje de cómo el pueblo de Israel se podía acercar a Dios. Vemos la otra forma de cuando Dios le dice a Eva y a la serpiente, cuando después le dijo, y pondré enemistad, le dijo, entre ti y la mujer, entre la simiente de ella y tu simiente. Tú le dirás, le decía la serpiente, en el calcañal, pero la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Jesús bien hubiese podido decir otra cosa. De decirlo, ok, como Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando introduce Juan el Bautista a Jesús, ¿qué le dijo él a sus discípulos? A los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía a sus discípulos. Y Juan el Bautista le dijo, he ahí el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan el Bautista no le dijo, he ahí la serpiente? La serpiente le dijo a los otros que querían bautizarse, generación de víboras. Pero a Jesús le dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es que Jesús se compara a la serpiente en el desierto? Para eso tenemos que ir
al libro de Números, ¿de dónde que Jesús cita esto? Libro de Números, en el capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21, el versículo 4 en adelante. Dice así, Números 21, del versículo 4 en adelante. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del mar muerto, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo, dice ahí, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mire esto. En los capítulos anteriores, en el 20, vemos que el pueblo de Israel hizo, por causa de su fastidio, hizo que Moisés y Aarón perdiesen la bendición de entrar a la tierra prometida. Porque cuando en el 20 te va a leer, 19-20 te va a leer que el pueblo murmuraba, que decían ellos, ¿por qué? Le decían a Moisés, ¿por qué nos trajiste de Egipto y nos trajiste a morir en este desierto? Estábamos mejores en Egipto, allá comíamos todos los días, tomábamos agua todos los días, y aquí nos has traído a morirnos de hambre y de sed. Wait a minute. ¿Acaso Dios no le estaba proveyendo el maná? ¿Acaso Dios no le estaba proveyendo del agua? Esta es la segunda vez que Moisés se enojó tanto que Dios le dijo, mira, le dice, háblele a la roca que saque agua. Háblale. Y agua va a salir de la roca como la primera vez. Ya había sucedido una vez que Moisés le había hablado a la roca. Cuando el pueblo le pidió agua, Moisés le habló a la roca que saliera agua de la roca, y manantiales de agua salían de la roca para satisfacer la necesidad de la sed que había en el pueblo de Israel. Pero en esta ocasión ellos fastidian a Moisés. Moisés se enoja y Aarón, y viene Moisés, desobedece a Dios. Dios le dice, háblale. Moisés no le quiso hablar, sino que golpeó la roca con la vara que tenía. Miren la fidelidad de Dios. Aunque Moisés le fue infiel al mandato de Dios, Dios le fue fiel a Moisés y siempre salió agua de la roca. Entonces, cuando vemos que Dios le dice a Moisés, porque no me glorificaste delante de mi pueblo y me desobedeciste, no me honraste, no te voy a dejar entrar a ti ni a Aarón a la tierra prometida. Esta historia Nicodemo la sabía.
Pero lo que Nicodemo no entendía hacia dónde Jesús lo estaba llevando. Vemos aquí que Dios mandó en medio del desierto como castigo a víboras con un veneno que a lo más que mordían a la gente que estaba en rebeldía, moría. No habían antídotos para poder sanar la mordida de aquel animal, de aquella serpiente. No había la cura, no había cura para esto. Entonces, el pueblo en el versículo 7 de número 21, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, intercesor Moisés. Escuche bien esto. Otra cosa que yo digo, ¿por qué Dios no dijo a Moisés: yo lo voy a sanar? Solo dile que oren a mí. Bien, Dios hubiera dicho eso. Right? Bien, Dios le hubiera dicho a Moisés: dile que clamen a mí y yo lo voy a sanar esa enfermedad, de esa mordida mortal. Y sin duda, él no lo hizo. ¿Podría Dios hacer eso? Sí. Clama a mí y yo te responderé. Cuando Naamán vino a clamarle a Dios, Dios lo sanó la lepra. Cuando Elías vino y oró por el hijo de aquella viuda que había muerto, Elías se puso encima de ese joven 3 veces y le dijo: Señor, regrésale el alma a este niño. Y dice que Dios escuchó la oración de Elías y Dios resucitó al hijo de la viuda. Esta mortandad que estaba en el desierto, el pueblo estaba pagando por causa de la rebelión que ellos tenían, ¿por qué Dios no le dijo: clamen a mí? Dios hace algo bien raro aquí. Dios le dice a Moisés, versículo 8: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre esta asta. En otras palabras, le digo: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre esta estaca que está acá. Y asegúrate que esta estaca está lo más alto que pueda, para que cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Wait a minute. ¿Parece? ¿Así de fácil? ¿Ah? ¿Así de fácil? Solo lo único que tiene que hacer es mirar. That's it. Pero lo que me llena de curiosidad es esto: que solo los que iban a ser sanos eran los que habían recibido la mordida. Imagínate tú este panorama, esta escena. Tú tienes tu familia y uno de tus hijos ha sido mordido por esa serpiente. Tú como padre no podías ver la serpiente y tu hijo iba a ser sano, iba a vivir. Era
el que había recibido la mordida era que tenía que ver la serpiente que Moisés había levantado en el desierto. Entonces, cuando dice la Biblia, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía al alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué? Y dice, y vivía. Yo buscando en el website, ¿cómo es que se hace el antídoto para que sane la mordida de una víbora en aquella persona? Yo decía, ¿cómo trabaja esto? ¿Cómo trabaja esto de encontrar el antídoto para curar la mordida de esta culebra, de esta serpiente? Yo pensaba en mi ignorancia, en esta semana, que era que agarraban, yo he visto muchas veces que están sacando el veneno a las cobras, que le ponen un botecito, y le ponen plástico aquí, y le ponen los dientes de la cobra, de la culebra, de la serpiente, para que expulse el veneno. Y yo decía, de ese veneno le han de poner la inyección, pero yo decía, mi misma ignorancia, si le ponen veneno tras veneno, lo van a terminar de matar. Entonces yo decía, ¿cómo es que hacen esto? Ellos se buscan un animal, un caballo, un cordero, donde le conectan el veneno a este animal. Y la defensa de este animal, en la cual se inyectó el veneno, no estoy muy familiarizado con el plasma. Sacan el plasma del animal después que ya han hecho esto, y ese plasma ayuda que sea el antídoto, porque ya tiene defensas para combatir la ponzoña, el veneno. Entonces le inyectan ese el antídoto para que esta persona que ha sido mordida pueda vivir. Y yo comparaba esto con lo que pasó con Jesús. Que usaran el cuerpo de Jesús en la cruz para que el pecado de la humanidad fuese puesto sobre él. Dice Pablo que el pecado de todos nosotros, del mundo entero, recuerda que la mordida era parte del juicio de Dios. ¿Ok? La mordida de estas serpientes venenosas era el resultado de un juicio que Dios estaba enviando. Entonces, cuando yo veo esto, lo de la serpiente en la estaca, y lo que Jesús no había muerto todavía cuando estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo ni por cerca se imaginaba de que Jesús le estaba diciendo, yo voy a ser levantado en una cruz para que todo el que me vea sea salvo. Nicodemo no se le imaginaba todavía a dónde Jesús lo estaba llevando. Pero una cosa te voy a decir, los dos fueron levantados para salvar al hombre de la muerte. Tanto como la serpiente
fue levantado en el desierto para que todo aquel que mirase la serpiente fuese salvo o viva. Lo mismo el que viese a Jesús en la cruz. Pero no solo que lo vea, porque en el Antiguo Testamento, escucha bien esto, solo los que habían sido mordidos por la serpiente es que clamaban y tenían que ver. Solo si tú reconoces que tú has sido mordido por la serpiente y has puesto el veneno de pecado dentro de tu vida y que no te queda otra cosa si no recibes el verdadero antídoto para quitarte esa mordida mortal que Satanás puso en el Edén. Si no reconoces eso, tú puedes estar viendo a Jesús como quiera, lo puedes ver en películas, lo puedes ver en fotos, lo puedes ver acá, pero no va a tener resultado. Solo va a tener resultado es que tú reconozcas que no quieres morir en un infierno, que no quieres llegar a un infierno donde el alma y el cuerpo van a estar quemándose día y noche y no va a haber sanidad, no va a haber satisfacción, sino que va a haber lo peor que tú te puedes imaginar. Solo va a tener resultado si tú te consideras que tienes la mordida mortal del pecado que te va a llevar al lugar que Dios no ha preparado para ti. Otra de las razones por las cuales los dos fueron levantados fue para salvar al hombre de la mordida de la serpiente y Jesús salvarte a ti. Otra de las dos cosas que los dos fueron levantados en el madero fueron que los dos hablaban de juicio. Otra de las razones por las cuales los dos fueron levantados en Jesús en la cruz y la serpiente en una asta era porque los dos tenían que demostrar fe para ser salvos. Y esa es la clave de lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. ¿Tú sabes la historia de Moisés?, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Tú sabes la historia de Moisés? ¿Tú sabes la historia de la serpiente y él? Nicodemo, Jesús ya estaba hablando en una área que Nicodemo le podía entender. Jesús le dice, ¿me estás entendiendo? Y Nicodemo le dice, yo creo que estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Yo creo que estoy entendiendo hacia dónde vas. Los dos, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, ok, ¿sabes lo que yo estoy haciendo?, le digo. En ese madero, toda la furia del pecado, toda la ira de Dios hacia el pecado, toda la injusticia, todo el pago que alguien tenía que pagar. Aquí le voy a dar le voy a abrir un window, una ventana aquí para que usted para yo poderme ampliar un poquito más.
La Biblia dice que Él llevó todas nuestras iniquidades. Vamos a irnos a Isaías 53. Isaías capítulo 53. El versículo 7. Angustiado él, Jesús, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, e enmudeció y no abrió su boca. En la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escuche bien esto. Por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido Jesús en la cruz. Y el versículo 10 dice, con todo eso, Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué dice aquí? Que el Padre, voy a irme el versículo 4 de 33, voy a ir un poquito más atrás. Ciertamente dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice esto. Lo que sucedió en la cruz del Calvario fue esto. La mordida mortal que tú y yo teníamos del pecado. Como quien dice, Dios agarró el pecado de toda la humanidad. Y dice esto. Y se la imputó en el cuerpo de Cristo. No amputó, imputó. Imputar quiere decir transferir el pecado tuyo y mío y clavarlo en el cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia dice que Jesús no había cometido pecado alguno, pero dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Se hizo pecado? Ya. Voy a ponerlo en una forma gráfica. ¿Me puede entender? Si el hombre pudiese hacer esto, si la ciencia pudiese hacer esto, tenemos hoy en día una enfermedad incurable del SIDA. ¿Right? Tenemos hoy en día el coronavirus, que no hay antídoto todavía. Pero a alguien que venga y diga, todos los enfermos del coronavirus, todos los que tienen SIDA, todos los que tienen cáncer, vengan
tóquenme y transfieran su enfermedad incurable y deposítenla en mí. Si el hombre pudiese hacer eso, eso quiere decir de que tú estás transfiriendo la enfermedad mortal de aquella persona y está viniendo a caer sobre la persona voluntaria. Jesús hizo esto de una forma voluntaria, se presentó, se entregó y le dijo al Padre: el pecado tuyo, el pecado tuyo, el pecado tuyo, el pecado de toda la humanidad, pónmelo sobre mí. Porque eso es lo que sucedía cuando los sacerdotes hacían los sacrificios de las personas que traían su ofrenda de sacrificio de la expiación. Cada padre de familia traía un cordero y lo presentaba ante el sacerdote, y el sacerdote decía, ok, hacía la oración y transfería el pecado de toda aquella familia que había presentado la ofrenda de sacrificio de expiación, y el pecado de aquella persona, de aquella familia, el sacerdote, digamos que soy sacerdote yo, transfería el pecado de familia de esta, y tenía el corderito aquí a la par, puesta la mano sobre la cabeza, y el pecado de aquella familia era transferido al corderito. Eso se llamaba la imputación de pecado, la transferencia de todo. Pero ¿qué sucedía cuando este cordero ya había sido, el pecado de esta familia era sido transferido a este corderito? ¿Qué sucedía ahí? ¿Qué es lo que tenía que suceder con este cordero? Él tenía que morir, porque ese era el pago, esa era la paga del pecado, la muerte. Mientras este corderito no muriese, esta persona no podía estar libre de pecado, y esta familia. Para que el pecado fuese quitado completamente, el corderito con el cual había sido transferido el pecado de aquella familia tenía que morir, y a lo más que el cordero era sido degollado y la sangre derramada, y el sacerdote entraba a hacerlo, hacía el ritual que necesitaba hacer, él venía y declaraba a aquella familia libre, y Dios no podía hacer nada ya porque había quedado libre del pecado. ¿Qué sucede aquí? Cuando Jesús viene, el Padre es el que toma la función de sacerdote. El Padre, dice Isaías, que Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Pero Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Jesús en la cruz, Él vino a ser la pura esencia del pecado. Cuando el Padre agarró el pecado de toda la humanidad y se la clavó en Él. Por eso es que vemos que Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, mira lo que dice esto. Al que no conoció pecado, Jesús no conocía pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En 1 de Pedro capítulo 2, con esto termino. 1 de Pedro capítulo 2, mira lo que dice aquí.
versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Otra palabra. Jesús recibió la mordida mortal del pecado, porque se transfirió todo el pecado de toda la humanidad hacia Él. El cordero tenía que morir para que aquella familia quedara libre. Si Jesús solo muere después que fue imputado el pecado sobre él y se quedó en la tumba y que todavía están los restos ahí y que le adoraremos a los restos que están en la tumba, de nada serviría nuestra fe. Porque de la única forma que nosotros somos libres es porque Él resucitó de entre los muertos después que Él pagó el precio por el pecado. Por lo tanto, la sangre de Jesús viene a ser el antídoto para nosotros. Quitar el pecado de nuestras vidas. Esa fue la obra que Jesús hizo en la cruz. Y esa fue la obra que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, entiéndeme lo que te voy a decir. Que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, y todavía Dios le sigue diciendo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios pagó el precio por el pecado. ¿Estás tú viendo a Jesús de la misma forma de que aquellos hombres estaban en el desierto, angustiados, pidiendo? O tal vez cuando tú estás en el hecho, espero que no, en el hecho de sufriendo este virus, y que este es un virus mortal para muchos. El único que puede levantarte se llama Cristo. Pero tú tienes que verlo a Él como el que te puede levantar donde estás. Tienes que tener fe. Debes de tener fe. Si no tienes fe, lo que Él hizo en la cruz, Él pagó el precio por todas nuestras enfermedades. Él pagó el precio en la cruz por todos nuestros dolores. Él nos reconcilió con el Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Se llama Jesús, el que puede perdonarte y el que puede levantarte del hecho en donde tú estás. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Quieres que Él sea el dueño de tu vida? Lo único que tienes que hacer es orarle al Señor donde tú estés. La oración del justo, la oración sincera, la oración del pecador, Dios la escucha. Si tú reconoces la condición que estás. Si tú crees que has sido mordido por la mordida mortal del pecado, que todos estamos ahí en esa condición, mírenlo a Él. Y Él
te sanará, Él te perdonará y Él te levantará. Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos.